Y si la historia que conoces es solo la mitad del relato, Platón habló de una civilización perdida, avanzada, conectada con los dioses y destruida en una sola noche. Hoy, en Asústame Panteón, la Atlántida, civilizaciones prediluvianas, tecnología imposible y el gran cataclismo que lo cambió todo. Prepárate, porque esta historia podría reescribir lo que crees saber de la humanidad. Comenzamos. Asústame Panteón, el podcast. ¿Qué tal, comunidad? Buenas noches, como siempre. Estoy aquí con mi amigo Iván y pues celebrando esta nueva temporada. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches, ¿cómo estás, comunidad? Sí, la quinta temporada. Pues nos ha costado, pero nos ha gustado. Sí, claro. ¿No? Entonces, vamos por los 100 episodios ya en esta quinta temporada. Sí, la verdad es que pues ya 100 se dice fácil, pero 5 temporadas de 20 y tantos capítulos, entonces algunas más menos, pero sí, ahí. Fantasmas, criaturas extrañas, exorcismos. Da mucho para hablar pues todo el tema que nos acontece y que nos gusta. Y en esta temporada lo estuvimos platicando con el crew, lo estuvimos platicando nosotros tal cual. Y queríamos darle también un giro en la parte de misterio. Vamos a seguir con toda la parte, pues sí, de fantasmas, de cosas que nos gustan. Pero queremos empezar a hablar también de este tipo de civilizaciones, de teorías de la conspiración, de cosas que son misterio alrededor de la humanidad. Y pues también, comunidad, díganos si esto les va gustando para pues hacer más contenido, ¿no? Yo estoy seguro que sí, amigo, porque en los lives que hemos hecho nos han pedido hablar de estas civilizaciones. Egipto, como Mesopotamia, incluso hasta lugares así como tipo se me fue el nombre, estos que están aquí en el norte, que es bien ¿de la zona del silencio? O... No, como más por Alaska. De la Antártida. La Antártida, Ajá, exactamente. exacto. O sea, estoy seguro que van a estar súper contentos con este episodio. Sí, vamos a empezar esta serie de episodios, obviamente si a ustedes les gusta. Empezamos fuerte, empezamos con la Atlántida. La Atlántida pues creo que está en el imaginario colectivo de todos, y es un tema como para abrir conversación, y hay mucho material sobre lo que vamos a hablar en este momento. Sí, justo, es una civilización que yo quiero aprender muchísimo, Te digo, vamos a ver lo que se investigó. Hay mucho spoiler, hay mucho aparte de teoría de la conspiración, muchas historias que se parecieran increíbles, pero es un poco de lo que adereza este tipo de mitos, hablar desde dónde vienen, su origen, cómo fue su destrucción. Entonces todo esto suena interesante. Bueno, a mí también es uno de los temas que más me apasiona. Sí, la pregunta del millón, ¿existió? ¿Es real? Yo la tengo hasta el día de hoy, Sí, y ahorita vamos a ir viendo, hay mucho mito y hay cosas que también pareciera que dan indicios de que sí pudo haber existido algo al menos similar. Si quieren, vamos empezando con el contexto. Como siempre, la verdad, la Atlántida se hace mención de ella a partir de un escrito de Platón, o unas pláticas que es Diálogos del Timeo y Critias. Esto lo menciona Platón alrededor del 360 antes de Cristo. Ahí sí, entonces ya tiene pues un rato de ahí. Su ratito. De donde se describe pues una isla colosal que él comenta que está más allá de las columnas de Hércules. Entonces, esto lo describe en el Diálogo del Timeo y Critias. Ahorita vamos a ver ahí algunos escritos, obviamente son ediciones ya pues recientes. Lo curioso aquí es que Platón, pues todos conocemos a Platón, es un filósofo, alguien que sentó las bases de la humanidad occidental como las conocemos. Entonces, se detiene demasiado en los aspectos a describir cómo era esta civilización.
se duda que pueda él haber dicho una mentira o haber dicho alguna metáfora, porque lo hace tan detallado que pues por eso se piensa que pudo haber sido un relato real de lo que a él le platicaron a su vez también. Ok, sí, hasta me estoy acordando hasta como de las sirenas, ¿no? Estos relatos antiguos donde te hablan de estos seres que ya habíamos platicado, tienen que haber salido de alguna experiencia, de algo visual. Entonces, yo creo que es una gran guía esto que dices de Platón. Del Timeo y Critias, exactamente. Él menciona que se encuentran más allá de las columnas de Hércules. Esto es en el estrecho de Gibraltar. Ahorita vamos a ver también hay una imagen, justo que es donde se junta España y Marruecos. Es este espacio donde dejas de ser Europa y ya te diriges hacia el Atlántico, que pues en ese tiempo era lo que se conoce, hasta ahí se conocía la humanidad, ya no sabían qué había más allá, y él menciona que pues más allá existía esta civilización. Que hasta como que embona en el espacio, ¿no? O sea, para hacerlo todavía más misterioso. O sea, porque tengo una duda ahí muy puntual como aprendiz de esto, o sea, digamos, ¿la Atlántida unía los continentes o simplemente era ajena, así terminaba siendo como una isla? ¿Sabemos eso? Es que ahorita también lo vamos a ver, había muchas posibles localizaciones, pero unía continentes porque estaban muy cerca unos de otros. Entonces, imagínate, entre América y Europa, África, una masa de tierra, pues obviamente era más fácil que a través de la navegación pudieras estar como pues pasando información de un lado a otro. Entonces por ahí también es la teoría, algunos incluso esoteristas comentan o dicen que por eso la similitud de escritura con algunas partes del mundo y con la parte de África, de Egipto en específico, ¿no? Ahí lo que hemos comentado en algún momento, la escritura, por ejemplo, Rongo Rongo, que es de las islas polinesias, donde están estos gigantes de Pascua, tiene una escritura muy particular que solo se parece mucho a la que se hizo o la que ejercían en Turquía, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que de Asia te vas hasta un punto, es el más lejano de la Tierra actualmente conocido, y pues hay como similitudes en la escritura, ¿no? Claro. ¡Wow! Les digo, Platón fue tan detallado en cómo lo describía él, que incluso podía dar algunas medidas. Él decía que medía aproximadamente 127 estadios. En ese tiempo los estadios incluían una medida, no había tal cual metros como ahorita lo conocemos, pero estos 127 estadios son cerca de 24 kilómetros, más o menos lo que esta circunferencia, que no era tan grande. Ajá, exacto. Porque al principio él lo describía que era más grande que Libia, ya sea menor juntas, pero ya cuando empiezas a ver las medidas en específico, pues como que él lo dimensionaba como muy grande, pero ya cuando lo incluso le contaban las dimensiones, pues era una ciudad, a final de cuentas. Era muy pequeña, sí. Era muy pequeña, sin embargo, eso no quita que estuviera dentro de un continente que también ya, en teoría, ya no está aquí o está bajo el agua, ¿no? Ok, perfecto. Aunque historiadores como Pierre Vidal argumentan que Platón creó la Atlántida como una alegoría política, como para dar alguna metáfora, alguna enseñanza, les comento esto, pues llama la atención de que era muy detallado en su descripción. Okay. Cuando ubica él este relato, este fue transmitido por Solón, que es uno de los 7 sabios de Grecia. O sea, él se lo contó a Platón, y a su vez a Solón lo escuchó de unos sacerdotes egipcios en Sais, una antigua ciudad egipcia, y les contó que esta historia de civilización ocurrió 9,000 años antes de que se escribiera el Timeo y el Critias. Entonces, si hacemos medio cuentas de 9,000 años donde había pasado, esto sucedió en el 360 a.C., pues tiene más de 11,000 años que sucedió o que fue el esplendor de la Atlántida. Entonces, o sea, el esplendor, o sea, ni siquiera hablamos de como desde cuándo se da el inicio, ¿no? Sino el esplendor, hace 11,000 años. Sí, y el esplendor y a su vez la decadencia, porque en estos escritos
comentan, o en estos diálogos comenta que es una civilización militarmente y navalmente única, muy potente y que dominaba toda la parte sureste de Europa y noreste de África. Entonces eran prácticamente los reyes de ahí, ¿no? Hasta que de repente se toparon con los atenienses, me parece que cuenta en la leyenda, y pues ahí hubo una guerra. Y además de esto, ellos por la soberbia, porque eran tecnológicamente, ya lo que todos sabemos, tecnológicamente eran sumamente avanzados. Ahorita vamos a ver cómo algunos esoteristas veían toda la energía, de dónde venía, cómo eran sus medios de transporte. Y pues obviamente esto enfureció a los dioses. Los dioses les mandaron como unos cataclismos, terremotos, erupciones, tsunamis, que pues esto dio al traste con la civilización. Ah, ok. O sea, fue como una especie de castigo divino, ¿no? Exactamente. De hecho, ahí podemos entrar un poquito ya en la mitología de la Atlántida. Está ligado obviamente a quien la cuenta, en los griegos, especialmente a Poseidón, que es dios del mar. Cuenta la mitología que Poseidón tuvo 5 pares de gemelos. Se casó con una mortal llamada Cleito y procreó 5 pares de gemelos, todos hombres, y el primogénito era Atlas. Entonces Atlas era el rey de la Atlántida, y los otros 9 eran gobernantes de las ciudades como aledañas, o tenían como otras formas de gobernar, pero el principal era Atlas. Por eso de aquí viene pues el nombre de Atlántida, ¿no? Porque era el principal gobernante, ¿no? Ok. También, ¿alguna duda? ¿Vamos bien hasta aquí? No, sí, de momento voy bien. Está, me llama la atención el origen, que, o sea, nos estamos basando en un filósofo que la verdad es como bastante respetado, por lo menos de nuestro lado, es como de los filósofos, el Aristóteles. Y a mí sí, yo sí creo que describían cosas que en ese momento había, y que ahorita pues queremos igual y decir, no estaba describiendo cosas, era como alegorías o como metáforas, pero yo sí quiero creer que estas cosas eran descripciones fieles. Sí, tal vez puede prestarse pues mira, tiene 9,000 años que le habían dicho que tenía esta raza, pues muchas cosas ya han de haber perdido. A su vez a él se lo contó Solón, pero Solón era uno de los 7 sabios de Grecia, entonces tampoco era que personas tiradas de a loco lo hubieran contado. O sea, sí tenían como un sustento en ese entonces de cómo se iba trasladando, pasando la tradición oral. ¿Va? En contextos esotéricos, por ejemplo, Elena Blavatsky, ella ahorita la vamos a ver también fue la fundadora de la teosofía. Ella nació el 12 de agosto de 1831 a 1890 y tantos, no recuerdo bien el dato ahorita. Ella también interpreta como esta mitología, como que Poseidón, Atlas no eran de este mundo. A final de cuentas eran seres espiritualmente avanzados, que pues tenían contacto o a partir de esas razas es que se da que ellos eran tecnológicamente tan avanzados, o sea que tenían un plus al de la humanidad promedio, ¿no? Ok. ¿Cómo era la Atlántida? La Atlántida era una obra de ingeniería, como lo describen. Estaba organizada con anillos concéntricos. Eran 2 anillos de tierra y 3 de agua. Ahorita también vamos a ver una imagen ahí. También cuando yo estaba en el imaginario de cómo era, me encontré con esta imagen que sí es muy repetitiva en cuanto a los círculos concéntricos. Se supone que al centro había templos y había un manantial, 2 manantiales de agua, que una era fría, otra caliente, pero se supone que Poseidón dio este don que en medio del mar, del agua salada, pues podía tener como esa agua dulce también, ¿no? Eran todas amuralladas. Se supone que el último círculo amurallaba muy bien la ciudad, y pues los círculos concéntricos hacían una barrera impenetrable a esta parte. Eran ricos en metales, eran ricos en fauna. Menciona también que había muchos animales, pero en particular menciona elefantes.
Sí, es como curioso porque sí hace mención de que uno de los animales principales ahí eran los elefantes, y también había metales que hoy en día no se conocen. Está el oricalco. ¿Te has escuchado de ese metal? No. Ellos lo describen como casi y como si fuera oro. Digamos que el oro seguía siendo un metal precioso, pero este oricalco de alguna manera también los ayudaba a tener como esa espiritualidad, o era un metal que los conectaba incluso para ser un poco más espirituales, y es una aleación de zinc, de cobre, pero esa se puede hacer ahorita. Justo eso te iba a preguntar. Exacto. ¿Qué es de eso ahorita? En 2015 se encontraron algunos navíos del siglo VI en donde trasladaban este tipo de lingotes, pero curiosamente esta aleación no se podía hacer en ese momento. O sea, no encuentran cómo se podía hacer, más que en la actualidad puedes mezclar esos metales, pero se supone que en ese entonces era un mineral que podías tú cavar o sacar de la tierra. Yo tengo una pregunta, viendo, sí. O sea, teniendo en la mente el mapa que me acabas de mostrar de cómo era la Atlántida. ¿Sabes? ¿Hay algún registro de cómo se movían ellos, cómo se transportaban dentro de la Antártida? Porque, a ver, me acordé muchísimo de Tenochtitlán, de cómo estaban todos y que se movían de chinampas, y a partir de esto la tecnología y de cómo realmente todo estaba bajo una superficie completamente de agua. O sea, me imagino una tecnología similar. Sí, ahorita vamos a llegar a eso, porque sí había navíos, pero incluso había en el imaginario colectivo, algunos describen naves voladoras. Entonces, ya me sonó más a Tartaria. Exacto, sí, se conectan muchas cosas ahí, pero ahorita vamos a llegar a ese punto. Nos quedamos con ahorita la parte espiritual con el oricalco, y llama mucho la atención que describen que los colores, como era la ciudad o los templos, era el rojo, era el blanco y era el negro. Yo no me hubiera imaginado qué es esto, pero en círculos espirituales esotéricos describen que son los 3 tipos de magia que hay. O sea, es la magia blanca, la magia negra y la magia roja. Entonces esto tenía un carácter también ritual, y pues esto hasta la fecha permea en las sociedades secretas. Entonces estos colores son como muy velados, y las sociedades secretas los tienen en ese punto de tratar de comunicar a través de esos colores. Entonces tiene un significado bien interesante, y luego se me vino a... Ya es teoría de la conspiración, así me encanta. Lo decimos desde el principio. Ahorita vamos a ver una imagen de la portada anual de Economist 2025. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la Atlántida? Pero me llamó la atención los colores que maneja. Sí, claro. Negro, blanco, rojo. Exactamente, entonces me metí a investigar y hacían mucho hincapié en los colores. O sea, yo hubiera pensado que pues era todo oro, majestuosidad de esa parte, pero no. Y al encontrarme con esta portada, que también tiene ahí su sincretismo y su lectura oculta, podemos hacer incluso algún capítulo sobre todas las lecturas que hay de este tipo, pues me llama mucho la atención la relación de los colores. Sí, hasta el círculo me llamó la atención, como la forma. No sé si tenga algo que ver, pero... Pues sí, se supone que incluso partes de Saturno, del planeta de hasta arriba que es Saturno, es totalmente esotérico ese planeta, y lo que ves ahí se supone que es un reloj, y son los 12 meses del año, en donde al centro pues está la persona que pues obviamente va a regir como toda la parte de pues, que ahorita está pasando. ¿Qué está pasando? Incluso el ojo que está ahí, que se encuentra un poco a la derecha, algunos dicen que es de Elon Musk, que ese ojo es de él. Entonces los meses van pasando de derecha hasta acabar otra vez con Saturno, y por ejemplo ubican hacia julio, el puño que está abajo a la derecha, que es un puño alzado, que es una señal como de rebelión. Ajá, sí, justo. Y es este puño creo que tuvo sus orígenes en Mesopotamia. Entonces de ahí como que no manches.
¿Cómo es posible? Digo, ya esto es igual, lo decimos otra vez, muy conspirativo, pero de ahí sale a lo mejor los eventos que pasaron en junio, o sea, como que esto tiene ya su agenda mundial. Órale, no sabía nada de esto, ¿eh? Ajá, está interesante y aparte se lee muy críptico, ¿no? O sea, ves ahí como muchos símbolos. Definitivamente. Y los colores, una vez más, me llamaron mucho la atención de acuerdo a lo que vi yo que se relacionaban en la Atlántida y lo esotérico. Muchas gracias, Fa. Está buenísimo eso. Está buenísimo. Sí, la verdad es que está bien interesante. Ahora sí, hablando de la tecnología, ellos tenían como energías, mencionan una piedra de fuego, pero unos autores lo dicen así y otros dicen que incluso había cristales. Esto te digo, ya está muy así que te explota la cabeza porque muchos van a decir eso está medio de locura, pero no sé si viste la película de Atlantis de 1900. La que era como de animada. Animada. Ay, vi un cachito, no te mentiría. Sí, es que es súper ciencia ficción, pero se basa en que la fuerza de los atlantes era a través de cristales que conectaban con la tierra y con energías y espiritualidad. Entonces a través de eso tenían un cristal que era como el que daba la fuerza a la isla, pero a su vez ellos tenían como cristales para uso cotidiano, como para poder hacer ciertas tareas tal cual, ¿no? Entonces eso lo manejaban como la base de la conexión espiritual y para herramientas. Y también en el transporte. Rapidísimo, te voy a interrumpir. Estoy entendiendo entonces que la película de Atlantis realmente sí tiene como un sustento ahí bastante histórico y de investigación. De investigación al menos sí. Por todo esto que estamos platicando, obviamente nada está probado científicamente, pero todas estas investigaciones que viene desde el Critias y el Timeo, sí se da en algunos casos en la película, muy llevado a la ciencia ficción, como es el cine, pero sí tiene ahí su lado de investigación. Okay. En cuanto a los transportes, si bien tenían navíos, ellos mencionan que también tenían naves voladoras. Sí, ahorita de hecho vamos a ver como un plano. La verdad es que esto sí es raya en la ciencia ficción, pero me recordó, por ejemplo, en la mitología hindú también había como esta forma de platillos de naves voladoras, que ahorita las vamos a ver, como nos enseña Fa. Se les llamaba vimanas, que eran carros o vehículos. Entonces tenía como que en el inconsciente colectivo y demás teorías de la conspiración, ellos creen que puede haber sido algún tipo de máquinas, porque para moverse tan rápido, pues obviamente en el mar era con navíos, pero también tenían como cierta tecnología que los hacía volar. Ah, ya, está bueno ese, ¿eh? Sí, incluso si por ahí has escuchado, seguramente sí, los nazis en la Segunda Guerra Mundial se decía que eran muy dados al esoterismo y a encontrar ciertas similitudes o ciertos pues artefactos. Sí, su líder como que estaba obsesionado con ese tipo de cosas. Estaba obsesionado, entonces... De hecho, hay una teoría que dice que a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, el conocimiento o hablar de la Atlántida ya fue empezado por agenda mundial a delegarse como una mitología. Antes de eso se hablaba como con seriedad sobre el tema, y decían que podía existir y tal cual, que hubo incluso expediciones de este señor del bigotito que mandaba para ver desde el Santo Grial, mandó expediciones al Tíbet, a la Antártida, porque él estaba convencido de que había armas que podía utilizar para ganar la guerra, pero que eran de conocimientos ancestrales y que podían estar en estos lugares como la Atlántida. Sí, de hecho eso está representado en muchas películas, ¿eh? Hay una... Totalmente. Película igual como de superhéroes que estoy casi seguro que no se llama la Liga de la Justicia, se llama la Liga algo, que eran unos ingleses, que de hecho sale este actor Sean Connery. La Liga Extraordinaria. La Liga Extraordinaria, la película empieza así. Exacto. Como que ellos tratan de evadir un arma ahí extraña que se está inventando y que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. No hablemos de ese hombre, pero pues las mismas ganas de tener una raza superior a todas, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, no nos clavamos en ese tema, pero eso da pie y otra vez más, en el cine nos encontramos una
una figura que quiere como aspira a que eso sea real, ¿no? O sea, yo así es como lo veo. Si hablas de exorcismos, pues algo te lo presenta en el cine, porque pues ahí es algo que todos o muchos lo viven. Claro. Lo mismo de este tipo de cosas de fantasía, si lo quieres ver así, o para ocultistas realmente pasa de esa manera. Hay ciertos acentos que se ven en las películas, ¿no? Oye, dijiste que hay como un antes y un después de las guerras mundiales, de cómo se hablaba de la Atlántida, ¿no? Con seriedad antes y después ya pasó a ser como algo más mitológico. Uh-huh. ¿Se sabe por qué exactamente? ¿A qué se debió ese cambio de seriedad? No se sabe a ciencia cierta porque es una teoría de la conspiración, pero se cree que a partir de que Alemania fue vencido con este tipo pues como ellos eran la Alemania nazi, ellos tenían con mucho conocimiento sobre este tipo de armas, y como para evitar esa divulgación o que hubiera rastro de que estos vencidos pudieran hablar sobre el tema, se empezó a desechar. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Estás loco y ya te ganamos, ya eso, cerramos el capítulo, next. Ya, claro, pues la historia del que gana, ¿no? Hace sentido en una teoría de la conspiración. Sí, claro, ¿no? claro. ¿Qué utilizaban también ellos? Se supone que utilizaban resonancia y magnetismo, que a partir de esto movían aparatos o invocaban fuerzas cósmicas. Otra vez, suena como muy, muy, muy jalado de los pelos, como decimos aquí en México. Pero eso incluso, hablando de Egipto, hay una teoría, y digo porque de alguna manera se conectan también la Atlántida y Egipto. Ahorita vamos a ver que también hay una cierta conexión ahí. ¡Órale! Pero se supone que hay una teoría conspirativa, oculta, que movían las piedras para hacer las pirámides a través de resonancias. Hasta me pusiste la piel chinita, no manches. Sí. Científicamente te van a decir estás mal y demás. Otra vez decimos es lo que investigamos, pero estos grandes monolitos era a través de sonidos que hacían en conjunto y a través de algunas máquinas que emitían sonidos y hacían resonancias que podían vibrar en ciertos elementos, los levantaban y los manipulaban. Entonces, este conocimiento en teoría venía desde otras civilizaciones, en este caso de la Atlántida. Sí, eso puede causar polémica, ¿no? Mucha polémica, sobre todo porque todos sabemos que fueron los extraterrestres, ¿no? esa es otra también, pero realmente imagínate qué tan fantasiosos estamos, si quieres llamarlo así, que de plano una opción es de seres extraterrestres, pero ya ahí sí ya es entrar en un tema. No. Yo no, me encantaría, pero la verdad no. Uh-huh. Yo sí quiero pensar que es un insulto hacia estos maestros de la astrología, de todas estas cosas, de por qué estaban alineados. A ver, eran unos maestros de todo este tipo de cosas, los mayas, los egipcios, todo el mundo. Aún así, efectivamente, no le restas como mérito, pero desde el que tú hayas dicho cómo tienen el conocimiento para hacer una pirámide con la perfección, como lo lograron hacer, aún sin estos elementos mágicos, también da pie a que ellos tenían un conocimiento previo, anterior, o alguienes les enseñaron cómo ir en ese camino. Claro, ¿no? Sí. Entonces puede ser estas teorías tan pequeñas como eran unos expertos en ingeniería, en arquitectura, hasta fuerzas de resonancia magnética. Sí, que es lo que ya nos hablando. Tocará hablar en un episodio, aunque nos funen, de nuestra opinión sobre las pirámides. Sí, de hecho este episodio, comunidad, denos ahí en los comentarios. Sabemos que se presta demasiada polémica, pero pues mira, eso es lo rico de hablar sobre este tipo de teorías, de mitologías, ¿no? Por supuesto. El ocultista Edgar Cayce, ahorita lo vamos a ver. Uh-huh. Él es el que describe, él era también, según era un profeta, era un medium, o sea, como que tenía varias cosas el señor, pero describe que usaban cristales, que es de donde sale un poco la teoría de que ellos usaban cristales y se conectaban tal cual con otras fuerzas, ¿no? Okay. Y Elena Blavatsky, que es fundadora de la teosofía, decía que los atlantes tenían ya poderes psíquicos. O sea, te digo, ya aquí ya empezamos a ir en un terreno mucho más esotérico. Sí, ¿no? Sí. O sea, sí me llama más la atención que me digas que hay escritos de épocas de Platón hablando sobre esto, que me digan que tenían poderes, pero
a ver, no deja de ser interesante. Sí, exacto. Es como ligar la parte de misterio, esoterismo que también tenemos en este programa con esas discusiones. Uh-huh. Pero vámonos ahora a dónde estaba situada la Atlántida. ¿Tú ubicas, has escuchado de dónde se dice que está la Atlántida? Bueno, por el nombre más o menos. ¿Dónde está? No, pero sí me la imagino. Sí podría apostar por un lugar donde está, que yo sí me la imagino completamente, pues por Europa, sí, no sé, justo España, Portugal, Italia, por ahí me imagino que está. Siento como que ahí cabe. Exacto. Hay una teoría incluso que dice que la Atlántida estaba en la isla de Santorini, es en Italia. A mí no estaba tan lejos. Exactamente. Esta hipótesis vincula a la Atlántida con la civilización minoica de Creta. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí en realidad esta civilización sí desapareció por una erupción volcánica. Entonces coincide también mucho con el cataclismo que hablamos y con los maremotos. La erupción que hubo fue tan fuerte. Como Pompeya, ¿no? Tal cual. Fue una erupción y levantó tsunamis con olas, estima que eran más de 30, 50 metros para la magnitud que pudo haber sido ese cataclismo, y eso sí está científicamente probado que es una zona altamente volcánica. Okay. Y pues esto pasó alrededor de 1600 antes de Cristo. Lo que aquí ya no coincide tanto son las fechas. Si estás hablando de una civilización de más de 11.500 años, 12.000 años de antigüedad, Ajá. Esto pasó en 1600 antes de Cristo. Si le sumas los 2000 que llevamos ahorita, 3600 y demás, ahí es como de donde dicen, no sabemos si. Sí, nos sobran muchos años ahí. Nos sobran muchos años, pero una de las teorías ubica a la Atlántida ahí en las islas de Sí, que de hecho ahí te voy a interrumpir para meter mi comentario completamente sin fundamento, pero yo me imagino la Atlántida, o me la imaginaba, como más o menos los cenotes, ¿no? O sea que los cenotes antes eran tierra y pues con movimientos y con todo pues entró el agua y subió el nivel, y ahorita ya es un cenote, como tú lo ves, como una especie de alberca natural. Uh-huh. Pero algo así me imagino con Atlántida, o sea, justo que algo pasó y por eso es que se hundió, pues se subió el nivel del agua y listo. Pero de que existió, para mí, yo siempre creo que existió. Sí, de hecho ahorita en las otras dos, hay muchas más posiciones, pero en el mapa terrestre, pero hay una en donde pasa algo similar, pero con aridez. Estamos hablando del ojo de Sahara, o la estructura Ricat. Okay. Ahorita vamos a ver una imagen que nos está enseñando Fa. Esta formación está ubicada en una de las regiones más desoladas y remotas de Mauritania. Estamos hablando de África. Ok. Y si se dan cuenta, aquí describe o ven los anillos. Si vemos ahorita la otra, que también la vamos a mostrar, vemos la relación, cómo dibujaban a la Atlántida, cómo era y cómo está este ojo de Sahara, ¿no? Y no significa que cuando se descubrió el ojo de Sahara, que fue en 1980, creo que me parece en los 80s. Pero para ese entonces ya la concepción de la Atlántida como la vemos estaba así. Okay. Entonces, por su circunferencia, creen que esa era la ubicación de la Atlántida. Y ustedes van a decir, gracias, Fa, pero pues es que era ese es el desierto de Sahara. Entonces ahí no hay nada. Lo que pasa es que primero las medidas proporcionan, o sea, las medidas son parecidas a lo que describía Platón. De 23 kilómetros en los círculos concéntricos. Entonces ahí es como de, puede quedar. Estudios se han hecho, de lo que leí, algunos estudios sustentan que en el principal círculo hacia abajo hay manantiales de agua. Ajá. Entonces describe también o hace match con la parte de cómo estaba la Atlántida bendecida por los dioses, que había manantiales de agua al centro de. También se llegaron a encontrar esqueletos de animales como elefantes en esa parte, de hace mucho tiempo. Y lo último es el evento del
Dryas, el último Dryas, no sé si has escuchado de eso. No. Es un cataclismo. Algunos dicen que es las corrientes de agua cambiaron, se mezcló agua dulce con agua salada. Otros creen que hace 11.600 años aproximadamente hubo un evento de cataclismo en la Tierra donde pudo haber pasado con un meteorito, o algunos teorizan que hubo un meteorito que se pulverizó, pero cayó, era tan grande que cayó en distintos puntos de la Tierra, provocando que muchas partes de los mares llegaran a subir o a bajar. Okay. Y en este caso se supone que en ese tiempo en el Sahara había conexión con el mar. Entonces pues sí, da todo, da amigo. todo. Los minerales que ahí se manejan son ricos en oro. No han encontrado oricalco, pero se supone que es una de las regiones más ricas en la minería bueno, y aunque materiales lo encuentren, hallarían la forma de decir que, o sea, casi falta el letrero que diga bienvenido a la Atlántida, ¿no? Exactamente. Entonces, este es uno de los lugares que apenas fue descubierto e incluso se alcanza a ver desde estaciones espaciales, pero coincide con la descripción que da Platón hacia la parte de la Atlántida. Ya. Además, está rodeado actualmente por desierto, pero en ese tiempo se supone que eran llanuras, tal cual. Y también en el Criteas y el Timeo menciona que Platón, que más allá de la Atlántida, que estaba conectada con agua y el mar, había una zona de praderas muy prósperas. Entonces, ya, acéptenlo. Son de las cosas que, pues, será o no será, pero está interesante. Pinta mucho, ¿no? Sí, claro. Y de hecho la forma geológica es muy caprichosa, ¿no? Entonces, sí, parece que hasta como un crop circle, esas cosas. Ajá, digo, no quiere decir que la haya moldeado el ser humano, pero si se dieron las condiciones para ser habitable, describe perfectamente cómo era, ¿no? Claro, está buenísimo ese. Ese está bueno. Mauritania dijiste, ¿no? Mauritania, el ojo del Sahara. Y la otra opción es el Océano Atlántico. Aquí creo que todos estamos familiarizados con eso. Vamos a ver en el mapa ahorita con FA, donde posiblemente hubiera podido estar también la Atlántida. Coincide también que está más allá de los pilares de Hércules. Y es lo que hablábamos al principio, Iván. Hay como una masa de tierra aquí, sí, un continente prácticamente, que era más fácil unir a través de la navegación a los diferentes continentes grandes. Claro, ¿no? Wow. Sí, terminaba siendo como la guía, ¿no? O sea, como el paso, pues. Exactamente. Y entonces se supone que en este continente pues era floreciente y era donde se... Que tú me dices si me estoy adelantando otra vez, pero, o sea, yo preguntaría si no han encontrado cosas extrañas como en América, en Sudamérica, que te hagan pensar o creer en esta real conexión que podría servir como puerto entre continente y continente. Sí, pero digamos que está en demasiada polémica. Ahorita también traemos un video porque hacia las Bahamas se descubrió, bueno, Edgar Cayce me parece que él también, les habíamos contado que era un medium. Él, en una de sus profecías, dice que entre 1968 y 69 iba a redescubrirse el continente perdido de la Atlántida. Y iba a ser una señal que nos iba a llegar de las Bahamas, de ese espacio. ¿Qué pasa? Que en 1968 se descubre el camino de Bimini. O sea, en el mero año, o sea, sí. Puntual. Sí, no sé qué tanto esté truqueada la historia, o sí, queremos creer que así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las Bahamas? Ahorita vamos a ver un video, si quieres lo ponemos y lo vamos comentando. Está a menos de 50 metros de profundidad, una estructura que parece un camino perfectamente trazado. Las piedras que ahí están cortadas, muchas de ellas se alcanzan a ver que están cortadas en ángulos incluso de 90 grados y acomodadas como si fuera un camino. Este camino mide alrededor de 580 metros y son piedras que no se han podido investigar a bien porque la ley de Bahamas impide que tú saques una piedra y si tiene coral
no la puedes, sí. no la puedes lastimar. Sí, el coral está en peligro de extinción, está, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí vamos a ver cómo se ve la gráfica del camino de Bimini, todas las piedras que están apiladas y que esto se descubrió en el 68. No manches. Y sabes, también me recordó un poco, guardando muchas proporciones, como a estos restos de supuesto Moisés y el Mar Rojo, y que justo ves como carretas y cosas así. Como que me recordó un poco, ¿sabes? Estos vestigios que estaban ahí enterrados. Es curioso porque por eso se les llama civilizaciones prediluvianas, porque a partir de este evento del Dryas, el Young Dryas también conocido, que ocurrió hace entre 12.600 y 12.900 años, es que se desató un cataclismo que incluso en otras religiones, en donde está en la Biblia, ese coincide con o muchos creen que puede ser el diluvio, que también fue el gran diluvio. El gran diluvio, por eso son prediluvianas. Y pues obviamente también pegó acá y pues en todas las culturas. No, podemos hacer una temporada de todo esto, amigo. Sí, porque aquí ya empiezan a decir la parte en cómo te ligas con otras culturas. Claro. A partir, te digo, de estas como investigaciones más esotéricas que otra cosa, ¿qué pasa con la Atlántida? Se supone que al desaparecer la Atlántida, en donde quiera que hubiera estado, salpicó, por así llamarlo, en otras formas, o hubo otras personas o personajes que empezaron a dar conocimientos a otras culturas, entre ellas Egipto. O incluso la historia es como muy cuadrada en decir que la primera civilización fue la Sumeria, de alrededor de 6,000 años que lleva. Que no. Entonces encontramos ahorita, por ejemplo, Göbekli Tepe, ya lo dije bien, que es una civilización, ahorita lo vamos a ver. Majestuosa. Exactamente, que tiene alrededor de 12,000 años de antigüedad. Y que pues se cree que esta fuese el monumento religioso más antiguo de la humanidad. Y el punto es que se encontró, o se ve que lo enterraron a propósito. Muchos creen que a partir del cataclismo, muchos quisieron resguardar su historia, y a propósito fue que enterraron esta parte, ¿no? Como para recordar que hubo ese evento y que fuera algo que marcó la civilización. Wow. ¿No? Sí, yo creo, no manches, como nada más 6,000 años. Sí, exacto, y ahí para atrás, ¿no? Claro. Entonces, y ahí ves muchas relaciones con otras culturas. Si vemos otra foto también que tenemos ahí de Göbekli Tepe, las famosas bolsitas que nadie ha podido explicar, que aparecen desde el Imperio Sumerio, que aparecen en Turquía, en donde está Göbekli Tepe, y también aparece en las regiones americanas. Justo te iba a decir eso, ¿no? ¿Cómo se conectan? ¿Desde hace cuánto tiempo se manejaba esto? ¿Cómo tenías incluso la tecnología para poder hacer estos relieves? Si te están diciendo que la civilización más antigua tenía 6,000 años de antigüedad, entonces para volarse la cabeza, ¿no? Sí, claro, o sea, son como estos objetos que, o sea, bien podrían, o sea, es que no quiero entrar en mucha polémica, ¿no? Pero es como, por ejemplo, cómo representaba antes la gente la lluvia y los rayos, ¿no? Entonces, pues es como este sentido, como tiene un nombre, no lo sé, lo prometo que lo investigo, pero pues que la humanidad tiende a representar cosas de una forma similar. Entonces, pues justo que esto algo significa que conecta a todos. Es un inconsciente colectivo, independientemente de si la Atlántida existió o no existió, pues la humanidad, como lo platicamos en algún capítulo, tal vez como hormigas que tienen un fin común y que lo haces por instinto y que todos trabajan en algo en específico, se van a dar ciertas características similares alrededor del mundo, ¿no? Claro. Y ahí vamos a entrar, si les parece, después en el tema de pirámides, ¿no? Uy, no, o sea, las pirámides en Egipto, en América, en China. Se supone que China es el continente donde más pirámides hay. ¿A poco? Sí, pensarías que es a lo mejor en América, ¿no? Es en China, entonces ¿cómo? Sí, de hecho, este dato no lo tengo ahí perfectamente identificado, pero creo que hasta hay más pirámides como en América, ¿no? Que en el mismo Egipto. Sí, exactamente. Entonces eso nos da para hablar un montón de cosas, ¿no? Hagámoslo. El mismísimo Edgar Cayce también relacionó a la Atlántida con los egipcios. Aquí dice que el conocimiento
pasó y fue escondido en el Salón de los Registros. Y él dice que es una tipo librería que está abajo de la Esfinge. Entonces esto ya es... Sí. Pero no está buena. O sea, es cosas que te empiezas a ver como teorías que le da su lugar, pero está interesante. Se supone que este Salón de los Registros guarda toda la información de antiguos conocimientos de los atlantes. ¿Por qué? Porque cuando estuvo también el cataclismo, se dice que lo que hicieron los sobrevivientes fue escapar a las montañas o escapar o esparcirse por donde pudieran sobrevivir, pero lo que hacían ellos es simplemente estar al día o simplemente tratar de sobrevivir. Dejaron todo el conocimiento que tenían y ya no lo ejercieron porque ya les interesaba nada más pues sobrevivir tal cual. Wow. De ahí es donde se dice que los conocimientos se pierden, pero algunos iluminados o algunas personas que sí sobreviven guardan estos conocimientos, como la tabla esmeralda que está resguardada en este Salón de los Registros. La tabla esmeralda en los círculos esotéricos, escuelas de misterios, se supone que fue escrita por Thoth el Atlante, que en algunas novelas también se maneja así. Thoth era una deidad egipcia relacionada a la escritura y conocida por los griegos más tarde como Hermes Trismegisto. ¡Oh, no manches! Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Y en todas las escuelas iniciáticas, todas, él es la base de todo, de donde se erige toda esta parte de conocimiento esotérico. Wow. ¿No? Y se supone que está resguardado abajo de la Esfinge, ¿no? Ya está jalado. Que se entierren en la Esfinge. Exactamente. Obviamente ahí entras en debate de que hay muchos que juran que no pasa nada, pero hay otros que dicen que sí se estuvo ahí. Ya lo veremos en los capítulos de Egipto. No, por favor. No. Hasta podríamos hablar de la misma cabeza de la Esfinge que no corresponde con el cuerpo. Exactamente. Y cómo se encontró, cuántos años tiene la Esfinge, cómo estaba erosionada al parecer eran corrientes de agua. Sí, que hasta se cree que era la cabeza de Anubis, ¿no? O era Set. Anubis, me parece. Anubis, ¿no? Sí, que la quitaron. Imagínate la majestuosidad de esa cabeza, si es que corresponde ya al tamaño del cuerpo. Sí, dicen que la cultura egipcia, al llegar ya había ya había pirámides, ya estaba todo eso. Algo así como, otra vez nos estamos moviendo así como de continente en continente, pero algo así como esta zona arqueológica donde está la pirámide del Sol y de la Luna, Teotihuacán, ¿no? Que los mexicas la encontraron y ya estaba así. Exactamente. Sí, aquí nos da para más y eso es justamente lo rico de estas pláticas que se prestan para estas conversaciones, comunidad. Sí, increíble. Y pues digo, hablando de continentes y ya casi para cerrar, podemos irnos incluso más atrás. O sea, antes de la Atlántida también se manejan continentes como Lemuria, como continente de Mu. Ahorita vamos a ver ahí también una imagen que nos enseña Fa. Pero es como algunos piensan que Mu, donde estaba situado en el Océano Pacífico, Lemuria, donde también estaba situada a un costado de África. Qué privilegio, teníamos a Mu de un lado y Atlántida del otro. Imagínate, estábamos ahí. De hecho, los lemures se supone que pues por eso se les llama así, por el continente perdido que venía de Lemuria, y algunos mitos esotéricos dicen que son los descendientes que olvidaron todo el conocimiento de Lemuria. Okay. Involucionaron en ese tipo de seres que ahorita conocemos como los lemures, ¿no? Está interesante. Sí, nada, te arrancas y ya no nos paran, ¿eh? Sí, vamos a cerrar. Yo creo que lo vamos a dejar un poco hasta aquí porque podemos empezar a brincar de más, pero quería dar como esta introducción de la Atlántida y también cómo estaban relacionadas, ya para cerrar el capítulo, con las 7 razas madre que también la parte teosófica, estas escuelas iniciáticas piensan que viene la humanidad. Okay. Y la Atlántida era una de ellas, pero se supone que la primera raza madre eran 7. La primera es la raza polar, que son ni siquiera son personas, son entes que estaban en la Tierra y que fueron como evolucionando y demás en los polos. De la segunda raza es la hiperbórea. La hiperbórea, que también has escuchado por ahí algunos, no sé si algunos
cuentos de la civilización de los hiperbóreos y demás. Esos no me suenan, ¿eh? También se supone que estaban dentro de los en el Ártico, y es la base de muchas mitologías. Aquí ya empiezan aunque todavía eran entes no corpóreos, se supone que era una de las civilizaciones madre, también la hiperbórea. Vamos con los lemures. Los lemures aquí ya es otra raza madre que viene ya avanzando, y aquí ya eran gigantes que existían en este continente de Lemuria, y tenían una habilidad psíquica pues, diferente a la que nosotros tenemos. La otra raza madre es los atlantes, que esta raza viene de la parte de Atlántida. La quinta raza, que es donde estamos actualmente, es la raza aria, que no significa que venga de la parte de blancos caucásicos tal cual, sino que es una subraza a su vez de los atlantes. Todo un árbol mitológico. Ajá, claro. Y falta la sexta raza raíz, que estamos en teoría, de acuerdo a los teosofistas, estamos en ese traslado, y la séptima raza, que es la que marca que se va a vivir en otro planeta. Bueno, todas las cosas, ¿no? Son cosas ya más elevadas. Sí. Wow. Es muy difícil hablar de la Atlántida sin empezar a tocar estas teorías, pero por eso nos queremos dar esta introducción, y pues si quieren lo dejamos hasta aquí. No sé si tengas algún otro comentario, alguna otra duda. Sí, tenemos que continuar. Ese es mi comentario. No podemos dejarlo aquí. Estoy seguro que la comunidad se quedó súper picada, porque la verdad es que, además de que es una civilización impresionante, lo que conecta y hace ser al mundo lo que es lo que exactamente, impresionante. Exactamente. Pero si quieres lo dejamos aquí, y pues vamos planeando la segunda parte, amigo. Vamos planeando otra parte. Escríbanos en los comentarios si estos temas les van gustando, y hacemos otro capítulo. Y creo que por ahí podríamos tener las pirámides de Egipto. Sí, claro, hasta podremos hacerlo así como de pirámides, y cerramos cómo conectó con Atlántida, de la que ya hablamos, por exactamente. Ejemplo. O los polos también en la Antártida, y eso hay como algunas historias interesantes. Hecho, ya está, así lo hacemos. Pues vamos cerrando, amigos, comunidad. Esperamos que hayan disfrutado del episodio tanto como nosotros. Recuerden que van a estar apareciendo aquí nuestras redes sociales para que nos escriban, nos contacten. También va a estar el correo por si nos quieren mandar su opinión de los episodios y experiencias paranormales, que es a cómo nos gustan, Luisén. Sí, por ahí vamos a estar haciendo capítulos donde una vez más vamos a estar leyendo sus historias. Exactamente, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, suscribirse a nuestra plataforma de Spotify, y donde ustedes escuchen podcast, ahí está Asústame Panteón. Muchas gracias, Luisén. Gracias Iván, gracias amigos, y recuerden que en Asústame Panteón todos tenemos una aterradora historia que contar. Chao. Bye.